Os lo venimos contando desde primeras horas. Hoy las reivindicaciones anticapitalistas y en contra del neoliberalismo que hacen piña en Frankfurt, y es que allí se inaugura pues ese flamante edificio del Banco Central Europeo que ha costado 1.200 millones de euros, y por eso, coincidiendo con esta inauguración, hay protestas, movilizaciones convocadas por el denominado Blokupi, que pues es el paraguas, la plataforma que agrupa a diversos movimientos sociales y populares de muy diverso signo de toda Europa. Y en esas protestas también se encuentra el europarlamentario de EH Bildu, Josu Juaristi, con el que tenemos pues la oportunidad de charlar. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Josu, egunon. Bai, egunon, jo Mikel. Josu, te encuentras en Frankfurt, ¿no? En esas protestas convocadas por el Blokupi. Cuéntanos, ¿cómo está la situación a estas horas de la mañana? Sí, pues ahora mismo, más que acercándonos, saliendo un poco de esa flamante sede del Banco Central Europeo que comentabas, porque la policía está cargando con pelotas, con botes de humo y con chorros de agua, y está intentando echar a las miles de personas que estamos intentando rodear el banco para protestar contra las políticas de austeridad, de la troika, de la participación del Banco Central Europeo en todas esas políticas. ¿Se había acercado mucha gente? ¿Estáis muchos manifestantes ahí en las calles de Frankfurt? Sí, pues aquí hay miles de personas. Hemos intentado acercarnos por una de las calles cerca del río, pero bueno, la policía ha cargado con todo lo que tenía, y bueno, nos ha echado de allí. Estamos intentando acercarnos por otro lugar, al lugar donde está la izquierda, organizada por Die Linke, y también con participación de parlamentarios de GUE/NGL. Uh-huh. Bueno, ¿habéis acudido hoy a Frankfurt como europarlamentario junto con otros europarlamentarios o con una delegación vasca? Bueno, ¿cómo es en este caso el grupo de personas que habéis acudido a Europa? Pues sí, un grupo de parlamentarios, asistentes de GUE/NGL, del grupo de izquierda del Parlamento Europeo, pues con el objetivo que decía, ¿no? Protestar contra lo que simboliza el Banco Central Europeo, contra su falta de transparencia y democracia, contra las políticas de austeridad que con la Comisión y el FMI están imponiendo en la Unión Europea, y que están propiciando un costo social, económico y también político de libertades a toda la ciudadanía, ¿no? Pues para eso estamos aquí, y bueno, veremos hasta dónde nos dejan, porque había dos hipótesis: que la policía iba a estar tranquila y la otra que no, y bueno, es evidente que no está nada tranquila y que no va a permitir que la fiesta de inauguración de este enorme edificio, rascacielos, pues se detenga, porque 10.000 personas o más se hayan acercado para protestar contra esas políticas. Bueno, escuchamos el ambiente, ese ambiente de represión que nos estabas contando. También escuchamos por ahí de fondo el helicóptero. Bueno, El helicóptero, sí, no estoy viviendo mucho ahora. Bueno, estamos saliendo de... ¿Sí? No, que se intuye toda esa movilización y también toda la presión policial con ese helicóptero que comentábamos. Josu, si te parece, Lodoil ha convocado el movimiento conocido como Blokupi. No sé si podrías definirnos qué es esta plataforma, qué es Blokupi. Sí, Blokupi en realidad es una red de izquierda, anticapitalista, antiglobalización, partidos... sindicatos que surgió un poco al calor de Occupy Frankfurt, y que se fue organizando aquí, pues precisamente en contra de esas políticas, de ese mundo rico, un poco al estilo de lo que ocurrió en Nueva York, del 99% que trabaja y paga para que un 1% viva y disfruta a costa del resto. Y bueno, pues de ahí se originó lo que es esta red, Blokupi. Y bueno, aglutina a un montón de organizaciones, de partidos, pero bueno, siempre con ese espíritu anticapitalista de luchar por otra sociedad más justa, por justicia social, por justicia política, por justicia económica, todo lo que aquí no se percibe, y todo lo que este flamante edificio, el Banco Central Europeo, y las políticas que aplica, y la nulo control democrático que tiene, pues simbolizan. Bueno, hoy, si no me equivoco, también va a haber un guiño muy simbólico desde Frankfurt, Alemania, inauguración del Banco Central Europeo, un guiño a Grecia, ¿no? En la movilización de hoy, en la protesta de hoy.
Sí, por supuesto. Aquí yo creo que en la mente de todas las personas que hemos venido a protestar por otro presente y otro futuro, pues está Grecia en mente, ¿no? Sí, o sea, Grecia, lo que está pasando en Grecia es realmente un símbolo de lo que la troika y las políticas de austeridad, el austericidio que llamamos aquí, pues simboliza y representa. Pero bueno, no es solo Grecia, es toda la sociedad, porque aquí al final de lo que se habla es del futuro que queremos, de la sociedad que queremos y de las libertades que vamos a tener, y si esto es una democracia o un Estado de Derecho o realmente es otra cosa, y de momento es otra cosa, y aquí en Frankfurt se está viendo que es así. Bueno, Josu Juaristi, que tiene relación directa allí en el Parlamento con europarlamentarios griegos de la coalición Syriza. Syriza y gobierno griego, gobierno de Chipras, que están inmersos en esas duras negociaciones con la Troika o con las instituciones, llámesele como se quiera. ¿Qué sensaciones transmiten los representantes griegos a Josu Juaristi allí en el Parlamento en torno a las negociaciones, que están siendo duras negociaciones, que está siendo complicado? ¿Qué le transmiten a Josu Juaristi los representantes griegos? Lo que transmiten es convicción. La convicción de saber que lo que están haciendo y están intentando es lo que deben hacer y es lo justo realmente para la ciudadanía, y también transmiten lo difícil que es y el poco margen que existe en la actual correlación de fuerzas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea para poder hacer algo, ¿no? Pues ellos yo creo que están jugando bien sus bazas y que insiste también en todo momento que esto no puede ser solo un tema de Grecia, sino que es toda la sociedad europea la que tiene que empujar y tiene que cambiar las cosas. Por cierto, hablando de la inauguración del Banco Central Europeo, la semana pasada conocimos un informe de la Eurocámara que denuncia el secretismo del TIP, de ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué diría Josu Juaristi, como europarlamentario que es, sobre el secretismo que hay en torno a este tratado? Bueno, pues que nada ha cambiado y que siguen actuando igual, ¿no? En el Parlamento estamos organizando realmente un sinfín de conferencias, de trabajos para informar, para que la ciudadanía al menos sepa lo que se está cociendo, transmitir lo que nosotros y nosotras vamos sabiendo, pero bueno, es evidente que necesitamos seguir con el empeño hasta tumbar este tratado que están negociando, ¿no? Lo del secretismo, la opacidad, pues es una tónica realmente y desgraciadamente, ¿no? Nosotros realmente somos muy activos en el Parlamento Europeo en esa lucha, y los próximos meses van a ser claves porque es en estos meses cuando hay que actuar, hay que reaccionar y hay que tumbar ese tratado que están negociando. Luego va a ser demasiado tarde. Pero como europarlamentarios, ¿no han tenido acceso al documento, o por lo menos al esquema de las negociaciones? Realmente no mucho. Y lo que van filtrando para que solo algunos diputados o diputadas puedan leer esos documentos en salas de lectura seguras, pues realmente son cosas que ya se habían ido filtrando o se conocía, ¿no? La transparencia, aunque intentan hacer un amago de que sí, de que están informando, bueno, realmente no es verdad y siguen negociando absolutamente en secreto. Bueno, ¿podemos esperar algún tipo de iniciativa a nivel europeo o por parte de los europarlamentarios del Grupo de la Izquierda Europea en contra del TIP? Iniciativas va a haber y nosotros vamos a seguir impulsándolas en el Parlamento Europeo. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero bueno, tenemos muy claro que es la ciudadanía la que tiene que empujar desde abajo y tiene que forzar un cambio en las cosas, un cambio en muchas cosas y bueno, aquí en Frankfurt realmente se ve todo el trabajo que hay que hacer y cómo no están dispuestos a oír la voz de la sociedad, y eso es lo que hay que hacer, obligarles a escucharla. Ya que hablamos tanto del derecho a decidir aquí en Euskal Herria, este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos se dice que será también un duro ataque contra la capacidad de decisión de los europeos y las europeas, un duro ataque contra la soberanía europea. Sí, realmente es una amenaza contra la democracia, contra las normas que no es que las tengamos todavía, las que nos gustarían, al menos no nosotros en Euskal Herria, pero
pero sí es una vía libre y una carta verde para las empresas, las multinacionales, que si ven amenazadas sus inversiones, sus negocios, pues van a poder actuar, van a poder ir a juzgados, a tribunales absolutamente parciales en defensa de sus intereses. Bueno, si no me equivoco, hoy miércoles, ¿no? Se iba a debatir en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo, sobre esos tribunales privados de los que estábamos hablando ahora, esos tribunales privados que normalmente sentencian a favor de las multinacionales, claro. Sí. Bueno, es lo habitual. John Miquel y oyentes de Infosasmi, me temo que os tengo que colgar. Vamos a tener que movernos de aquí. Josu, para terminar, ¿cuál es el sí. panorama? Porque hemos visto algunos teletipos que hablan de enfrentamientos en Frankfurt. ¿Cuál es el panorama que ves, Josu? Ya para terminar y te dejamos Sí, bueno, pues ahora mismo una barricada de fuego y la policía que está cargando en todas las entradas o salidas en las calles que rodean la sede del Banco Central y bueno, me temo que nos vamos a tener que mover también de aquí. Pues están lanzando chorros de agua a presión, están echando botes de humo y pelotazos, van cargando con tranquilidad, digamos, pero van sacando a toda la gente. Pues Josu Juaristi, europarlamentario de H. Bildu, mucho cuidado, eta mila esker. Bai, zuei, eskerrik asko, aio.